Damos gracias al Todopoderoso porque ha sido bueno para con nosotros. Él es bueno. Amén, todo el Todo el tiempo. tiempo Él es bueno. Amén, No aleluya. importa la situación o el tiempo, Dios todo el tiempo es bueno. Y amén. Bendito el Señor. Gloria al Señor por Le siempre. damos gracias por ello. Bendecimos su santo nombre en esta preciosa mañana que nos ha permitido estar juntamente con cada uno de ustedes. Porque si ustedes están en vivo, ¿verdad? Con nosotros. En este momento les damos gracias a nuestro Dios. Por eso Amén. digo Gracias, juntamente Señor. con ustedes, porque estamos en un solo momento, en un solo sentir, de buscar siempre el rostro del Señor. Bendito el Señor, de estar siempre conectados con su Santo Espíritu. Bendito el Señor. Y hoy precisamente traemos un tema respecto a eso de la conexión, respecto a eso de estar siempre conectados. Y el tema de hoy se llama precisamente no dejes la fuente de agua viva. Amén, No aleluya. dejes la fuente de agua viva, mantente bebiendo de esa fuente, ¿verdad? Mantengámonos bebiendo de esa fuente. Si nosotros estamos conectados continuamente, estamos haciendo las cosas correctas. Porque aquel que se desconecta y deja de beber, empieza a andar en el desierto, empieza a andar en cosas que no aprovechan, ¿verdad? Empieza a andar de ocioso, dice la palabra de Dios. Entonces no debemos de andar ocioso ni darle cabida al enemigo para que no haga en nosotros ningún mal. Bendito Dios. Y entonces, ¿cómo se llama el tema? No dejes la fuente de agua viva. Bendito el Señor. Y les invito para que iniciemos esta plática en el libro de Isaías capítulo 1, en su verso 2. Cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, sabemos, ¿verdad?, que el Señor nos recibe como vengamos, ¿verdad? El Señor no nos va a juzgar si nosotros nos rendimos a Él. Oiga, qué diferencia. Dios nos juzga cuando nosotros no queremos. Nos está juzgando. Libro de Isaías capítulo 1, para que lo vaya buscando. Entonces, cuando venimos a los pies del Señor es porque primero nos juzga, ¿verdad? Y nosotros sentimos ese juzgar de la palabra y nos rendimos. Amén. ¿Y qué pasa cuando no nos rendimos? La palabra nos sigue juzgando. No porque no lo aceptes no te va a juzgar. No porque no quieras hacer la voluntad de la palabra de Dios no te va a juzgar. Al contrario, te va a estar juzgando más. Así es. Bendito Dios. Pero cuando uno lo acepta y viene a los pies rendidos de Cristo, entonces ya no nos juzga. Bendito Dios. Entonces Él nos perdona todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades. Él las arroja a lo más profundo de la mar, dice su palabra. Y dice su palabra que nunca más vendrán a su memoria. Así es que nosotros no dejemos la fuente de agua viva para que no vengamos a estar mal delante de Dios. Gracias, Señor. Precioso. Quiero platicarles sobre un pueblo que es el pueblo de Dios, y que no es la excepción del pueblo de hoy en día, que dejan la fuente del agua viva. Bendito Dios. Amén, aleluya. Bendito es el Señor. Entonces, y dicen, y todavía dicen, ¿verdad?, que estamos en el Señor, cuando Él les habla y les reprende, que se han alejado. Y ellos insisten, "No, estamos en la presencia del Señor". Se han alejado. Se han alejado porque cuando tú ya no aceptas la palabra de Dios, tú ya no aceptas que estás rebelándote ante la palabra, te has alejado. Pero cuando tú tomas tu parte, entonces permaneces todavía en él. Bendito es el Señor. Entonces dices, háblanos, Señor. Amén. Bendito Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Isaías capítulo 1 en su versículo 2 al 6 solamente para entrar en esta palabra.
Capítulo 1 de Isaías, verso 2 al 6. Bendito Dios. Dios sigue buscando al ser humano para que sea salvo. Por eso es la predicación del Evangelio. Bendito Dios. Si lo tenemos, le invito a que lo leamos, honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice su palabra: oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Bendito Dios Todopoderoso, que vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos gracias primeramente, Señor, por el privilegio de estar reunidos en tu nombre en esta hora, Señor, en esta preciosa mañana, para escuchar tu palabra, Señor, oh Padre Santo, para dirigirnos a ti, Dios mío, con alabanza, adoración, Dios mío, oh Padre Santo, y también escuchar, Señor, el consejo de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por lo que traes, Señor. Oh, bendice, Señor, esta palabra, Señor. Bendícela, Padre Santo, y que pueda hacer efecto conforme, Señor, para lo que la has enviado, Dios mío. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces cada uno de nuestros pensamientos, Dios mío, nuestras actitudes, Señor, y nuestras rebeliones, Padre. Están siempre delante de ti, oh Dios. Perdona, Señor, y límpianos, Señor. Oh Padre Santo, limpia, Señor, mis labios, Señor, porque publicará mi boca tu alabanza, Señor, tu palabra y tu verdad, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendice a este pueblo, Señor, y bendice a todos mis hermanos, Señor, que están escuchando a través de la distancia, Señor, allá en sus lugares, Señor, allá donde se encuentren, Dios mío. Oh Padre Santo, bendíceles, Padre eterno, y que sea de grande bendición esta palabra, Señor. Que todo corazón doliente, Señor, sea sano, Dios mío. Oh Padre Santo, que toda enfermedad, Señor, espiritual sea sana en el nombre de Jesús, Padre. Que todo lo torcido se enderece, Señor. Oh Padre Santo, y todo aquello que está, Dios mío, falseando pueda ser sano, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Bendice, sana, salva, restaura, Señor, a toda tu iglesia, Padre mío, y salva, Dios mío, aquellas personas que aún se rehúsan, Señor, a creer en tu palabra, que aún, Señor, están, Señor, en sus deleites y pecados, Dios mío. Padre, perdónales, Señor, y ayúdales a entender tu verdad, a que tengan conocimiento, Dios mío, de tu palabra, que tengan sabiduría, Padre mío, para dirigirnos a ti, Padre eterno, y alcanzar misericordia, Señor, alcanzar el oportuno socorro de lo alto, Padre, y a eso clamo, Dios mío, al oportuno socorro, Señor. Ayúdame, Señor, a hablar tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre Santo, a poder, Dios mío, dirigirme a tu pueblo, Señor, con sabiduría, con tu Santo Espíritu, Padre mío. Oh Padre Santo, para que tu pueblo sea edificado, Señor, para que seamos, Señor, edificados en esa roca, Señor, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre, y por el mismo te doy gracias, Señor. Oh Padre bendito de la gloria, sabemos, Señor,
Que hay espíritus, Señor, que se rebelan, Señor, a tu palabra. Que hay espíritus que son contrarios a tu verdad, Señor, y se manifiestan para hacer estorbo, pero en esta hora, Dios mío, por el poder de tu palabra, quedan reprendidos, Señor, atados y arrojados a lugares vacíos y secos, Dios mío, por el poder de tu palabra. Y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y por la sangre del Cordero Santo, Dios mío, cubre tu iglesia, Padre. Salva, Señor. Restaura, Señor. Y sana, Dios mío, toda dolencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios. Déselo fuerte, mis hermanos, porque Él es bueno, Él es digno de toda adoración y de toda alabanza. Bendito es su nombre. El tema sigue siendo, mis hermanos, no dejes la fuente de agua viva. Bendito el Señor. Nosotros podemos venir como querramos, pero si es para recibir. Pero no podemos venir como querramos simplemente para adorar. ¿Sí me explico? Podemos venir como querramos, pero porque venimos y nos convertimos. Pero no podemos vivir en una vida de rebeldía y venir como si nada pasara y venimos y adoramos y seguimos igual. No se puede. Este pueblo lo hacía. Este pueblo, el Señor le decía que él no tenía conocimiento. No porque le faltara enseñanza, no porque le faltara palabra, predicación, sino porque no querían simplemente, se rebelaban como si no tuvieran conocimiento. Bendito Dios. Pero me encanta esta palabra, que no solamente aquí lo dice Isaías, lo vamos a ver en otro libro. Oí cielos y escucha tu tierra. El Señor pone por testigos al cielo y la tierra. Que la palabra se está hablando. Que la palabra se está predicando a toda criatura. Hay una porción de la Escritura que tal vez la vamos a alcanzar a ver si nos alcanza el tiempo. Que cuando Moisés dio la ley al pueblo, dijo claramente que ponía al cielo y la tierra por testigo delante de todo el pueblo. Y le habló de toda la ley y dice claramente para que la guarden porque esta es su vida. Esta es su vida. Por eso dice su palabra, si como a la plata la buscares y le escudriñares como a tesoro, entonces entenderás. Pero ¿qué pasa con las naciones? ¿Qué pasa con los pueblos? ¿Por qué no entienden? Porque prefieren hacerle caso a los hombres y no ir a la Escritura. Y no ir delante de Dios y humillarse ante el Dios Todopoderoso y decirle, háblame, Señor. Yo quiero saber si hay algo diferente que yo no sepa. Yo quiero saber que si hay algo en el cual desconozco y estoy equivocada. Pero prefieren vivir en sus delitos y pecados y tener una religión. Una religión que los va a llevar no al cielo, sino a la muerte. Y muerte espiritual, más todavía de lo que ya están. Por eso, entre más religiosos, menos quieren escuchar palabra. Había un pueblo que eran los fariseos, una secta religiosa. Ellos hablaban de Jehová como no tienen una idea, de la ley de Jehová, pero no hacían. Ese era el problema. ¿De qué sirve tener una religión pero no hacer lo que dice la palabra? Ellos sabían totalmente la escritura de la ley, pero no la llevaban a cabo. Y el Señor les habla y le dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. ¿Quién habla? Habla Jehová. Por la Escritura habla el Señor Todopoderoso contra nosotros, ya sea para bendición o ya sea para maldición. Aleluya. Es verdad. Dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Y qué les dijo Moisés claramente? Mira, pueblo, mira que
que cuando Jehová tu Dios te entre en la tierra por posesión tuya y te engrandezcas y te enriquezcas, no te olvides de tu Dios. No te olvides y digas, por mis fuerzas he obtenido todo esto. Y es lo primerito que hace el pueblo. Las personas vienen a buscar al Señor en la iglesia cuando hay alguna necesidad y el Señor los bendice porque Dios escucha. El Señor cumple, Sí, el pero Señor tú no es fiel. cumples. Ayúdanos, Señor. Vienes al Señor, Señor, yo quiero venir y congregarme, pero dame un trabajo, Señor, porque no he trabajado. El Señor te lo da y tú estás viniendo a la iglesia, pero te lo da y como ya te mantienes ocupado y cansado, ya no vienes, ya no te esfuerzas. Hasta 2 trabajos tienes. Es que necesito, claro que necesitas, pero necesitas más de Dios. Sí, amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Aleluya. Y el Señor sabe de qué tienes necesidad y Él va a añadir lo que os haga falta. Gracias, Señor. Pero decimos que tenemos fe y buscamos siempre las añadiduras. Hay mucha gente con mucha fe, pero en su propio pensamiento, en su propio criterio. Es que el Señor dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, mi hermano, si tú supieras lo que hace un granito de mostaza. En la misma escritura la parábola lo describe, que un granito de mostaza es una cosa pequeña, pero el efecto que causa, el árbol tan grande que se hace, que aún los pájaros hacen nido, aún las bestias del campo van a su sombra. Por esa fe, así es la fe de los hombres. ¿Usted cree que con un poquitito de fe va a decir a este monte, desarráigate de aquí? Con ese poquitito de fe que dicen mis hermanos, llega cualquier gripita y los tumba. ¡Ah, qué gran prueba! Mis hermanos, esa no es fe. ¿Sabe qué yo le digo a la gripa? Es parte de nuestro organismo, es parte de nuestra naturaleza aquí. Tenemos que tener algunas enfermedades, pues estamos en un cuerpo de muerte. Pero con la esperanza viva que un día este cuerpo de muerte va a ser transformado en un cuerpo sin tener que nada ver con la muerte. Esa es nuestra esperanza, ese es el Evangelio. Porque el Evangelio de Jesucristo habla de la resurrección. Y a la vida nueva en Cristo Jesús. No habla de una religión solamente, nada más. Y entonces, oiga, este pueblo se olvidó de Dios. Y dice, el buey conoce a su dueño. ¿Verdad que sí? Los bueyes no se dejan uncir con cualquier persona. Conoce quién es el que los unge. Porque si no empieza a ser feo, ¿eh? Son bravos. Dice, y el asno, el pesebre de su señor. Algunos que saben de eso, algunos que saben de asnos, de burros, saben de qué les estoy hablando. Mi padre hace muchos años siempre había tenido asnos, burros de carga. Y como mi papá no tenía terrenos, no tenía tierras más que en las uñas, él tenía un burro y siempre lo ponía ahí en un arbolito donde estábamos en la casa, ¿verdad? Y solamente lo soltaba cuando no lo ocupaba, porque le daba sus vacaciones, ¿verdad? En tiempo de cosecha lo ocupaba y en tiempo de que no lo ocupaba lo soltaba. Pero ese burrito venía todos los días por su maicito. Ya conocía el horario que le daba a mi padre, su cuartillo de maíz, le dicen, y venía, solito llegaba. ¿Por qué? Porque conoce el pesebre de su Señor. Ese burro, aunque no tenía pesebre, pero tenía un arbolito ahí donde se amarraba, ahí llegaba a esperar su cuartillito de maíz. Tarde y mañana. Comía, tomaba su agüita y se iba otra vez. Sabía que estaba de vacaciones y venía a comer otra vez. Oiga, los asnos, que les dicen burros por cabezones, ¿verdad? Conocen el pesebre de su Señor, de su amo. Pero ¿qué pasa?
¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Entonces dice Israel. No entiende. El pueblo de Dios no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Acaso? Oiga, qué comparación tremenda. ¿Acaso el burro está más entendido que el pueblo de Dios? ¿El animal está más entendido que la iglesia del Señor ahora? Que nos habla la palabra cómo andemos y no reconocemos lo que está diciendo el Señor. No reconocemos los tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor. El Señor nos compara de una manera para que nosotros podamos entenderlo, y ni así, mis hermanos, entiende la gente. Más inteligentes los burros que conocen el pesebre de su Señor. Y nosotros decimos, vamos a la casa de Jehová a gozarnos. Los que venimos, unos vienen por compromiso y otros ni vienen porque los acaba el trabajo. Les acapara todo el tiempo. Pero unos que vienen, mis hermanos, vienen como quieren y se van como quieren. Porque son religiosos también, se han hecho religiosos. No tienen un compromiso, no tienen una necesidad de decir, Señor, yo quiero estar siempre en esas corrientes de agua viva, que fluyan, Padre Santo, que cuando yo esté en tu presencia en la casa de Jehová, pueda sentir ese gozo, pueda sentir esas corrientes de agua de vida eterna en mi ser, que yo ya no salga como entré, Señor, sino que salga rejuvenecido como las águilas, que salga como con fuerzas de búfalo. Eso es lo que viene uno a recibir en la casa del Señor. Por eso David siempre estaba diciendo que anhelaba su alma y aún su carne. ¿Y qué anhela nuestra carne ahora? Puras cosas del mundo. Tenemos que someter a nuestra carne de manera que aún nuestra carne quiera venir y danzar en la presencia del Señor, gozarnos y decir, Señor, tus moradas son buenas, tus atrios, dice Daría, dice, me gustaría, mejor preferiría un año, no dice un año, un día en la casa de Jehová, que 1000 fuera de ellos. Oiga, y decía en los atrios, no digamos dentro de la casa de Jehová. Sí, amén. Bendito es el nombre del Señor. Gloria al Señor por Pero nosotros venimos a cumplir nada más y 2 horitas se nos hacen muchas. Estamos pensando ya en lo que vamos a hacer después de esto. Nos vamos a jugar al fútbol. Nos vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Hasta vamos a ver la película que va a salir hoy. Estamos pensando en cualquier cosa menos estar concentrados en la presencia de Dios. ¿Qué se llama eso? Religiosidad. Este pueblo era religioso. Dice, oh gente pecadora. Ay, hermano. Ya va a empezar con esas cosas, hombre. Pueblo cargado de maldad. Estamos hablando del pueblo de Dios. Y si el Señor le dice eso a su pueblo rebelde, ¿cómo están los de afuera entonces? ¿Cómo están aquellos que les llega la palabra del Evangelio y no quieren nada con Dios? Mis hermanos, ellos no tienen esperanza si no agarran la palabra. Pero mientras haya vida y haya Evangelio, hay esperanzas. No esperes al día de mañana. Bendito Dios. El tiempo es hoy. El tiempo aceptable es hoy. Cuando escuchas tu palabra, y dice su palabra, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón como este pueblo rebelde, que entre más le decían rebelde, más se rebelaba. Y todavía le decía, ¿y en qué hemos pecado? Muchas ocasiones el Señor les hablaba y ellos decían, ¿y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho mal? Bendito Dios. Y el Señor le dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no seas del mundo, no hagas como los del mundo, no te hagas amigo del mundo. ¿Y qué hemos hecho? Mi hermano andan en el mundo y dice, ¿qué hemos hecho? Bendito Dios. Y el Señor les dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Oiga, esto es tremendo, brother. Lo del burro, olvídate, eso está ligero.
Para que Dios te diga generación de malignos, te está diciendo generación de diablos. ¿Y sabe qué quiere decir maligno? Para empezar, quiere decir diablo. El Señor no nos puede decir tan feo. El Señor les dice diablos, porque no hacen las cosas de Dios. Todo aquel que no hace cosas de Dios es maligno. Y si quiere puede buscarlo. Entonces quiere decir diablo es un ser sobrenatural y espíritu que representa la fuerza maligna. O sea que hace todo lo contrario a Dios. Por eso se rebelan contra la palabra. Por eso mueven la cabeza cuando les llega la palabra y no quieren entender corrección. Es espíritus de malignos. Pero el Señor quiere librarte de eso. Todo eso que tú le llamas bueno es malo. Y todo lo que tú llamas malo es bueno. ¿Lo dije bien? Bendito Dios. Aleluya, gloria al Señor. Fuerzas malignas que no están, se rebelan contra la verdad de Dios y dicen, no, mi hermano ahí se equivocó, eso no es así. Se rebelan contra la verdad de Dios. Si lo dice la palabra, es porque es verdad. Sí, amén. Y entonces, dice su palabra, generación de malignos, hijos depravados. Déjeme decirle que esa generación está hoy también. Generación de malignos y hijos depravados. Yo, mi hermano, me sorprendía con estas palabras. Cuando tú te empiezas a meter a investigar qué está diciendo Dios con esas palabras, te das cuenta que no es nada sencillo, no es nada ligero para el que está mal. Bendito Dios. Y la palabra depravados es una conducta fuera de lo normal o de lo moralmente aceptable, en especial en el terreno sexual. Una generación de malignos y de gente que depravada. No, mi hermano, es que vestirse así no es malo. Y que ponerse esos tacones no es malo. Y que maquillarse no es malo. Gente de malignos, generación de malignos y depravados. Porque cuando hacen eso es con un objetivo. No es de arreglarse para Dios, porque Dios no te ve con los ojos que miran los hombres. Así es. Dios no te va a mirar así, ni te va a desear así. Y la palabra dice claramente que es una depravación. Bendito eres, Señor. Esa es la realidad. Que no lo quieran ver así es un problema. Pero la palabra de Dios dice claramente que es una generación de malignos y gente depravada. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Por eso el apóstol le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los movió a pensar diferente? Las doctrinas malas. Le hacen caso a los hombres y dejan lo que recibieron desde el principio. También le decía a Timoteo, acuérdate de lo que te recibiste desde el principio, pero dejan lo bueno para agarrar la basura del diablo. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. Santo es el Señor Jesucristo. Bendito tú seas por siempre, oh Dios. Entonces le dice claramente, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Pero así vienen alabando al Señor. Como si el Señor estuviera aplaudiéndoles. Qué bonitos mis hijos. Aunque se portan mal, pero qué bonito me cantan aquí. Mis hermanos, a Dios hay que traerle la alabanza pura. Un sacrificio que sea agradable. Si lo quiere nombrar como sacrificio, ¿por qué ahora no traemos animales engordados? Es sacrificio de alabanza. Entonces que sea sacrificio de alabanza porque se guarda para Dios realmente. Por eso se le puede llamar sacrificio de alabanza, porque la traemos pura, traemos de lo mejor que traemos, porque lo hemos hecho, lo hemos mantenido en una situación
limpia para Dios. Nos mantenemos limpios para Dios. Ese es un sacrificio de alabanza. No sacrificio porque simplemente le venimos y le cantamos como quiera que andemos. No. Eso no es así. Eso no es así. Gloria al Señor por siempre. Te alabamos, Cristo. Provoca uno, gracias, mija, aquí tengo una, gracias. Provoca uno a ira al Santo de Israel. No, el Señor ni hará mal ni hará bien. Bendito Dios. Pero el Señor está airado. Ya tiene su tiempo para cada uno. ¿Por qué querréis ser castigados aún? O sea, les pasan unas cosas, les pasan otras, y les dice, ¿por qué seréis castigados? ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Ay, ay, ay. Ayúdanos, Señor. El Señor nos hace pasar por algunas cosas para que entendamos. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Hay una necesidad terrible en el mismo cristiano. Hay cristianos que tienen temor, pero no de Dios, sino de las cosas que están pasando. Por ejemplo, le tienen temor a las enfermedades, le tienen temor a los virus, le tienen temor a los enemigos, le tienen temor a que los dejen sin trabajo, pero a Jehová no le temen. Ah, porque Él es nuestro Dios. Ay, entonces, ¿por qué no le temes? Porque es un Dios de amor. Pues entonces hay que amarle. No es amarle de labios, no es amarle de boca, Así es. sino demostrárselo con hechos, viviendo para Él una vida a su ley, no a la nuestra. ¿Sabe que nosotros hacemos nuestra propia ley? Cuando tú no obedeces, cuando tú no te agarras de la ley de Jehová, tú estás haciendo tu propia ley. Y la ley de Él te la avientas a las espaldas. No la vas a vivir. Perdónanos, Señor, ten misericordia. Por eso cuando le dicen, no, pero es que eso no es malo. Si le habla a las mujeres, si le habla a los hombres de que no debe uno vestir inadecuadamente, eso es pura cosas de hombres, luego dice. No es cosa de hombre. Si fuera de hombres, mis hermanos, les diríamos así están perfectamente. Porque el hombre lo que quiere es deleitarse. Eso es verdad. Así es que no me venga con el cuento que no me importa lo que digan si yo me arreglo para el Señor Dios. Eso es mentira. Porque Dios no tiene ojos carnales. Es su vanidad y su vanagloria la que quiere hacerlo sentir bien, lo que quiere sentirla bien para sentirse atraído. Qué espiritual, ¿no? Seres espirituales pero de maldad. Qué terrible. Santo. Eso es lo que dice su palabra. Malignos. Generación de malignos. Aleluya. Entonces, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Qué era nuestra vida antes? Una llaga podrida, llena de pecado. O sea, era una terrible lepra la que hay. Llaga podrida. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. O sea, estamos hablando espiritualmente, olvídese, aquí no está hablando solamente de llagas del cuerpo, está hablando de llagas en el alma, está hablando de llagas espirituales que están enfermos y no quieren dar su brazo a torcer. No quieren darse cuenta que el Señor les está hablando continuamente y ellos en su afán de que están bien y en su afán de que está bien su doctrina y de ahí no lo sacan. Ay, Dios mío, ayúdanos. Y el Señor así les dice, ¿por qué me provocáis a ira? Hay muchas religiones, aún cristianas, hay muchos que se han hecho religiosos. Porque todo aquel que hace su propia ley y deja la ley del Señor es religioso. Ya ha hecho su propia religión, ya no es siervo de Dios. Ahora tiene su propia religión. Ahora tiene su propia iglesia, su propia enseñanza, su propio sazón. Ya no deja que Dios le ponga su sazón, quiere ponerle el sazón porque no le es suficiente el que tiene el Señor.
Oiga, qué tremendo. Ahora la lechita que les daba ya no se las da como viene. Se las refresca, ¿verdad? Se las da al gusto, vaya. Bendito Dios. Aleluya, gloria al Quiero Señor. que vayamos a Jeremías, por favor. Sígueme en Jeremías, está adelantito. Sí, amén. El tema sigue siendo, no dejes la fuente de agua viva. Gloria al Señor, gracias. 2:13 de Jeremías, capítulo 2, verso 13. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Te alabamos, Dice, Cristo. por dos males ha hecho mi pueblo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sabe qué es hacer cisternas para sí mismo? Hago mi propia versión. Abro mi propia ley. Hago mi propio evangelio. Pero estoy usando el nombre del Señor. Estoy hablando de la salvación y la resurrección. Pero no hablan que lo que necesita uno es que le hablen de la maldad del hombre, la perversidad del corazón para que sean salvos. ¿Cómo la gente va a poder ir a buscar la presencia de Dios y la salvación si no les hablan de dónde está la llaga? ¿Qué es lo que se debe de hacer? A veces le dicen del pecado, pero no le dicen de la curación. Bendito Dios. Bendito el Señor. Verso 19. Tu maldad te castigará y tus rebelías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar tu temor y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Verdad que estamos hablando de que no le temen a Dios? Porque se sienten con tanta confianza de que dicen, yo tengo un amigo que me ama. Y que él no me reprocha nada. Podemos venir como andemos. Es verdad, pero por eso yo inicié diciéndole, podemos venir como vengamos cuando no tenemos a Cristo Jesús. Y si ya pecamos, tenemos que reconocerlo para venir y doblegarnos delante de Él. Pero no podemos venir, andar el pecado y venir como si nada hubiera pasado y seguimos religioso más. No. Aquí tenemos que venir reconociendo que vivimos en un cuerpo de pecado, en un cuerpo corrupto, que continuamente peca. Oiga, mi hermano, mi hermana, si nuestro Señor Jesucristo fue tan claro, porque dijo claramente que aquel que codiciara solamente con la mirada a la mujer de su hermano, ya pecó en su corazón. ¿Necesita más todavía? El propio Señor Jesucristo nos dice, entonces si ya en tu corazón ya pensaste, fue pecado. ¿Te imaginas si lo llevas a cabo? Porque por ahí empieza. Por eso el Señor nos va a la raíz. El pecado sale del corazón, va a la mente y después ejecuta. ¿Verdad que la mente manda las reacciones? Pero sépase una cosa, que del corazón manda la vida y de aquí salen todos los pensamientos. Ya sean buenos o sean malos, depende de qué corazón tengas tú. Bendito Dios. Entonces dice, ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Cuando dice no serviré, quiere decir, no, eso no es malo, ya no está sirviendo. Eso no es malo, es tu propio criterio, no del Señor. ¿Qué puedes hacer andar así y así? No pasa nada, estamos por gracia. El Señor reprenda al diablo y sus enseñanzas, sus mentiras. Pero aquellos ciertamente tendrán su recompensa por enseñar mal. Desde muy temprano rompió sus yugos. Con todo eso,
Sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echaste como ramera. Eso es lo que hace cuando se van a hacer las costumbres del mundo. Cuando se van y hacen todo lo que hace el mundo, van y son semejantes a rameras que se echan con cualquier santo, con cualquier tradición de los santos, porque todas las tradiciones, mi hermano, tienen que ver con los santos, con los dioses paganos. La mayoría de las tradiciones va con esa causa, porque de ahí viene. Y entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios cuando se desvía y hace lo mismo y dice no, que no es malo? Es como ramera. Así dice la palabra. Tómelo o déjelo. Pero el cielo y la tierra son testigos de lo que usted está escuchando, esta palabra. Ayúdanos, Señor. Y no los mandé yo, lo puso Dios. Dios fue el que puso el cielo y la tierra por testigos. Por eso decía David, no hay justificación alguna para el ser humano. No la habrá. Entonces dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? O sea, ¿cómo es posible si yo te dije la verdad, si yo te limpié de todo y te vestí de vid verdadera, te vestí de buenos frutos, ¿por qué te has vuelto de simiente de vida extraña? ¿Por qué has agarrado otras enseñanzas y has acostumbrado a las costumbres del mundo? ¿Por qué? Dice el Señor. Y todavía añade, dice, aunque te laves con lejía, aunque te des baños de pureza, como dice por ahí, aunque te des golpes de pecho, amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No importa lo que tú hagas, no importa en lo que tú te escudes, aún así uses la misma palabra, porque usan la palabra. La mancha de tu pecado estará siempre delante de mí. No importa que lo hagas escondidas o al público, el Señor sabe todas las cosas. Bendito Dios. Acompáñame en Jeremías 5. Capítulo 5, verso 2. Amén. Gloria al Señor por siempre. Dice, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. En pocas palabras, no están haciendo lo correcto. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes, dice el Señor, y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová. O sea, iré a los que son más entendidos, iré a los ancianos, vaya. Al cabo estos que no conocen, pues no hicieron nada. Voy a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová. Por eso le dije que los sabios. Ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo. También se echaron para atrás. Cuando dicen quebraron el yugo, quiere decir ya no haremos lo que tú dices, Señor. Ya no te servimos a ti, como tú dices. Rompieron las coyuntas. Verso 7. Verso 7 de ahí mismo. ¿Cómo te he de perdonar por esto? ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. ¿Verdad que el Señor nos da lo que pedimos y después adulteramos? Cuando nos desviamos por otro lado. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. Oiga,
como caballos. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Hijos depravados. Hijos depravados. ¿Y sabe por qué? Por causa de que pues hay ese ambiente. Decía un hermano, ¿verdad? Conocido mío. Ven que el chango es chiflado y le avientan cacahuates todavía. En pocas palabras, ven que la naturaleza humana es pecaminosa del hombre o de la mujer y todavía se visten así, provocan así y dicen es para Dios. Por eso hay hermanos que andan como relinchando como caballos tras la mujer de su prójimo. No lo dicen, tal vez no lo descubren, pero en su corazón están pecando. Y las mujercitas tranquilas, ellas contentas con su coqueteo, no pasa nada, es para el Señor. Ellas se van felices porque provocaron a los varones. Se van felices porque las hermanas le dijeron qué hermosa te pusiste. Oye, qué cambio de look. Qué cabello te portas. Te quedó muy bien ese color. Señor, reprenda. Vanidad de vanidades. Hicieron pecar a medio mundo en ese momento. Y ellas tranquilas. Quisieron, se fueron y se prostituyeron como rameras. A todo. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen cuando se visten así? Cuando se pintan así, cuando traen esos tacones como de 20 pulgadas. ¿Verdad que caminan como yeguas así de esas de cascos ligeros? Y los caballos relinchando ahí, digo los hermanos. ¿Va? 20 centímetros son como 8 pulgadas. Sí. ¿Han visto unos taconzotes así que las mujeres van así como, hasta como que van para adelante? Así, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y lo que tienen abajo suena bien hasta a lejos se oye ese sonido. Bra, 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 como los cascos de una yegua. Y los caballos empiezan a relinchar. Y a pensar y a maquinar en su mente. Mis hermanos, ¿para qué nos hacemos los burros, los ignorantes? Así empezó el Señor hablándonos. Si el burro, el asno conoce el pesebre de su Señor, ¿por qué nosotros no reconocemos cuando el Espíritu Santo nos está hablando que esas cosas no se permiten? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Bendito Dios. Entonces tenemos que entender la misericordia de Dios. Decía el profeta, si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Aún estando en la iglesia. Porque el juicio va a empezar por la iglesia, por su casa, dice la palabra. Así es que cuidado, mujercitas, cuidado, varones. Santo es el Señor. Tengamos cuidado. Y así dice el Señor. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? ¿Ustedes creen que ese pecado va a pasar por alto? Aunque te laves con lejía, tu pecado permanecerá delante de mí. Y te hace una pregunta, ¿no había de castigar esto? Dijo Jehová, de una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Claro que sí. A su momento todo tiene su pago. Así es. Bendito el Señor. Justo, el Señor es fiel. Aleluya. Bendito es el Señor. Cristo vive. Bendito es nuestro Dios. Ahora se me acompaña al libro de Deuteronomio. Ya nos vamos a ir. Gloria a Dios. Habla, Señor. Habla. Libro de Deuteronomio. Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Oh, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Bendito el Señor. 30:19 de Deuteronomio dice. 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte,
La maldición y la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. He puesto, cuando Moisés le estaba diciendo esto al pueblo, es porque le leyó toda la ley. Y le dijo a los levitas, vayan y pónganlas junto al arca del testimonio, porque esta va a ser testigo contra vosotros, dice, el cielo y la tierra, y este libro de la ley, testificará contra vosotros, o los va, dice la palabra, por su palabra serán castigados, condenados, o por su palabra van a ser justificados. Sí. Así es. Bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Pero también dice su palabra, por sus frutos los conoceréis, y dice que Él dará el pago conforme a sus obras, conforme a lo que hayan hecho estando en este cuerpo. Deuteronomio 32, vamos a leerlo. Y lo vuelve a decir, escucha cielos y hablaré, y oiga la tierra, 32, 1. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Aleluya. Engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca. Él es la roca cuya obra es perfecta. Amén. Aleluya. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Bendito es el Señor. Ahora me pregunta, ¿estamos haciendo lo que Él dice entonces? Porque oiga lo que es nuestro Dios. Bendito Dios, no se equivoque. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Santo, bendito Dios. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿Portándose así? ¿Desleal? ¿Prostituyéndose con las naciones? ¿Con las costumbres paganas? ¿Con las enseñanzas falsas? Y dicen, no está enojado el Señor. ¿No es Él tu Padre que te crió? Si tenemos un Dios por Padre, tenemos que hacer lo que dice Él. Sí, así es. Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. Pero preferimos preguntarle a los hombres, ¿verdad? Y no a Dios. Al 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando los hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Bendito es su nombre. Aleluya. Bendito. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos. Extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es el que mora al abrigo del Altísimo. Gracias, precioso Dios. Jehová solo te guió. Solo Jehová nos guía. No se deje guiar por nadie más. Y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y de carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo. El Señor dice, te sustenté con la mejor comida espiritual,
Porque si se da cuenta, primero empezó con lo espiritual y después terminó porque también les proveyó trigo, les proveyó también lo que necesitaban para comer. Sí, así es. Pero primero es lo espiritual. Amén. ¿Le hizo qué? Primero comió los frutos, chupó miel de la peña y aceite del duro pedernal. Bendito es su nombre. Bendito seas por siempre, Señor. Te alabamos. El 15, pero engordó Jerusalén y tiró cosas, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios se engorda y se ensancha, ¿verdad? Ya se cree que las puede todas. Se rebela. Cuando dice se dio cosas, se rebela contra la ley. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Oh, santo. El Señor los usa tantito y se inflan, se esponjan y agarran cualquier aire por allá, pero dejan la fuente de agua viva. Y el Señor les dice, ¿por qué dejaron, qué mal hallaron vuestros padres? ¿Qué mal les hice yo que prefirieron hacerse para sí cisternas y cisternas rotas que no retienen agua? Y dejaron a mí la fuente de agua de vida. Esos religiosos, mis hermanos, solamente viven de sus alegrías. Viven de sus alegrías y dicen es la presencia del Señor. Pero cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, entonces fluye el Espíritu Santo en nosotros. Sí, amén. Porque estamos en la roca de nuestra salvación. Y estos que hacen, desprecian la roca de su salvación. Entonces le despertaron a celos con los dioses ajenos. ¿A qué despertamos a Dios? A celos. Le provocaron a ira con abominaciones. Oh, Señor, ten misericordia. Perdón. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Santo. ¿Qué hacen? Van y sacrifican allá a los dioses paganos. Pero ahora con voz cristiana, ¿verdad? Ahora con cantos cristianos. Pero son las mismas costumbres. Van y sacrifican allá y luego vienen a la casa del Señor y aquí venimos con su sacrificio de alabanza también. Oiga, qué terrible. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió su ira. No crean que está contento el Señor. Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin. ¿Por qué cree que ahí siguen fluyendo? Ahí siguen, no pasa nada. Miraré cuál es su fin. Porque es una generación perversa. Por eso usted puede decirse, bueno, ¿y por qué no los quita Dios? Si el Señor es paciente, ahí los dejaré. Hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Pero nosotros no tenemos ídolos, los tiene en su corazón. Con todo lo que hace, eso se llama idolatría. Cuando tú te afanas por hacer algo, eso es idolatría. Por ejemplo, las costumbres. Así es. Háblanos, Señor. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. En pocas palabras, yo levantaré a otros que no son mi pueblo. Y van a ver lo que hago yo con ellos. Gracias, Señor. Precioso tú eres. Con alguien menospreciado por todos. Pero lo voy a hacer. Amén, aleluya. Y los voy a provocar a hacerlo y van a ver cómo yo los uso a ellos. Señor. Porque los impíos no se levantarán en la congregación de los santos. Ellos van a hacer siempre lo mismo. Pero los que esperan en el Señor levantarán nuevas
alas, levantarán nuevas Dios, tú eres grande, poderoso. vuelos. Bendito Dios. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. El Señor hace todo eso, permite todo eso. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. ¿Oyó? El Señor no va a ver edades. ¿Por qué? Porque la maldad está en todo. Yo había dicho que los esparciría lejos. Quería cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan sus adversarios. No sea que digan, vuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Por eso lo hizo el Señor, por amor a su nombre. Para que no digan sus enemigos, acabamos con el pueblo de Israel. No que era una nación poderosa, acabamos con ellos. El Señor dice, no los voy a exterminar para que no se engrandezcan. Dice, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. El Señor desea esto, ojalá fueran sabios. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Ojalá mis hermanos, ojalá mis amigos, ojalá toda aquella gente que me escucha pudiera ser sabios y comprender esto que estoy hablando, que está hablando el Señor. Y se dieran cuenta del fin que les espera si no hacen lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no les hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, ¿verdad que no? Esa roca que ellos tienen por ahí crucificada no es el mismo Dios que yo tengo. Porque mi Dios no necesita de una figura. Mi Dios no necesita de nada hecho por manos humanas. No hay nada que se compare. A veces dicen, no, pero es que es el mismo Dios del que hablamos. No, Señor, no es el mismo Dios. Tu Dios es uno que está ahí todavía crucificado. Mi Dios está a la diestra del Padre. Bendito es su nombre. Gloria al Señor. Tu roca es uno que está ahí todo con cara de amargura. ¿Verdad que sí? Todo ensangrentado, triste, muerto, no respira. Mi Dios es un Dios de alegría. Mi Dios es un Dios que respira, que vive por los siglos de los siglos, que no lo pudo detener ni el mismo infierno, que no lo pudo detener ni el mismo Hades, bendito el Señor, que descendió a lo más profundo de la tierra, o sea, el infierno. Pero subió, anduvo aquí en la tierra y subió al cielo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces su roca de ellos no es como nuestra roca. Así es. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Oiga, qué tremendo. La vid de Sodoma es de ellos. Por eso ellos hacen lo que quieren, porque vienen de esa vid, de Sodoma y de Gomorra. Por eso dejan pasar por alto todo. Es que es natural. Es que Dios así nos hizo. Señor, reprenda. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides.
¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? O sea, ¿ustedes creen que todo eso se le pasa al Señor? No, Él lo tiene guardado como en sus tesoros para el día del juicio. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció. Cuando la fuerza del pueblo de Dios perece, entonces Él actúa con ellos o para ellos. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. ¿Dónde está? Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Ese es mi Dios. Ese es el Dios de que nosotros predicamos, que te dice, levántense sus dioses. Levanta esos dioses y que te ayuden. No te ayudarán porque ni siquiera pueden moverse. No pueden moverse, no respiran. Son pedazos de material nomás. Que aunque los adornen y los hagan con una escultura muy bonita porque hay artífices en eso, no les van a ayudar. Y el Señor los reta y dice que se levanten ellos y les ayuden. Yo no te voy a oír. Si tú estás creyendo en ellos, hay aquellos que te ayuden. Pero cuando clames a mí, entonces oiré. Pero mientras tú estés clamando a ellos, tú no puedes clamar a ellos y clamar a Dios al mismo tiempo. O le crees a tus ídolos o le crees a Dios, pero no puedes tomar de dos fuentes. Bendito es el Señor. Y el Señor te reta y dice, ve ahora que yo soy. Y no hay dioses conmigo. O sea que el Dios Todopoderoso no necesita que una virgen, que un santo, olvídese de eso. Dios no necesita de dioses, porque Él es Dios. Él no necesita ayudantes de ese tipo. No necesita intercedores nomás que los santos que se guardan para Dios. Y Él dice, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Así de simple. Él hace la llaga y Él la cura. Alabado sea Dios. Bendito es su nombre. Aleluya. ¿Y quién podrá decir por qué haces esto, por qué haces lo otro? Ya terminamos. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afligiere mi reluciente espada, si afilare mi reluciente espada, y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de la larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Grande expiación. Una masacre va a ser el Señor. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. ¿Y por qué? ¿Cómo la estaba testificando? Delante de los cielos y de la tierra. A fin de que guarden dice vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Porque
no es cosa vana. Mis hermanos, no es cosa vana guardar la Escritura en nuestro corazón y vivirla. Tiene recompensa. Dice, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais. Por medio de esta ley, por medio de guardar su palabra, es vida. Y prolongación de nuestros días en esta tierra. ¿Quieres vivir más años porque te gusta vivir en esta hermosa tierra? Atiende a la voz de Jehová. Atiende a su mandato. Vive la palabra del Señor para que tus días sean prolongados en esta tierra y aún la vida eterna te espere, bendito el Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, vivamos como dice la palabra, mis hermanos. Dejemos de actuar como actuamos si actuamos mal. Dejen de provocar si hay quienes provocan, para que Dios tenga misericordia de nosotros, porque dice claramente, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y acérquese a Jehová, el cual será amplio en perdonar, Amén. el Dios nuestro. Señor misericordioso. El Señor siempre va a hablar. Le guste o no le guste al pecador, necesitamos que Dios nos hable. Siéntase bendecido de que escucha la palabra de Dios. Y siéntase aún más bendecido si la está cumpliendo. Porque tenemos esperanza, tenemos la certeza que aquel que levantó a Jesucristo nos levantará juntamente con Él. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si el Señor no ha venido, estaremos el próximo miércoles en la enseñanza. Bendiciones.